Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Feliz Domingo de la Ascensión. Culminamos con este domingo y el próximo, sobre todo Pentecostés, la Pascua de este año 2026. Hoy el Señor los convoca a los discípulos en la montaña para enviarlos a anunciar el Evangelio y Él vuelve al Padre. La liturgia dice hoy que no se ha ido para desentenderse de este mundo. El Papa Benedicto dirá que la ascensión del Señor fue el comienzo de una nueva cercanía, presente desde su Iglesia y enviando el don de su Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que recibiremos en Pentecostés. Desde hoy ya la liturgia, mañana en la Eucaristía, en toda la liturgia de las horas, grita desde el corazón: ven Espíritu Santo. El mandato misionero es lanzado hoy por el propio Jesucristo antes de ascender al Padre. La naturaleza humana ha sido enaltecida, extraordinariamente enaltecida, divinizada. En la Trinidad hay un hombre. Cristo asume en la encarnación nuestra condición humana y ahora es divinizada y vuelta al cielo. Bueno, pues es una fiesta gloriosa de exaltación de nuestra humanidad, de salvación cumplida y a la vez de promesa con el don del Espíritu Santo. El mandato evangélico es hoy y el próximo día, Pentecostés, pues salimos al mundo a anunciarlo con el don del Espíritu Santo. Hoy en nuestro programa vamos a hablar justamente de anuncio de Jesucristo, de evangelización, con una de las realidades, método, realidad nuevo de estos últimos años que ha tenido un gran calado en la comunidad cristiana, que son los retiros de Emaús. Vamos a hablar de los retiros de Emaús, de qué tratan y de la experiencia. Y para ello están con nosotros Íñigo Aizpurúa y Carol Juanco. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hemos oído hablar mucho, quizás algunos igual no, de los retiros de Emaús. Pues vamos así a entrar a grandes rasgos. ¿Cómo surgen, cuándo surgen, dónde surgen los retiros de Emaús? Bueno, pues los retiros de Emaús surgen en 1978 en la diócesis de Miami, cuando el padre David Russell pues encarga a una de las feligresas de la parroquia, Myrna Gallagher, que organizara un retiro para las feligresas de la parroquia, pues con la intención de hacer parroquia, con la intención de hacer más parroquia. Y de ahí surgió el primer retiro de Emaús en 1978. Posteriormente, en 1985, pues empezarían con el primer retiro ya de hombres, ahí en esa misma diócesis de Miami. Se fue extendiendo pues por América Latina y en el año 2010 aterrizó aquí en España, en Madrid, en la parroquia de San Germán. Se ha ido extendiendo por toda España y aquí a Pamplona llegaron en 2016 de la mano del padre Santiago Arellano, con la autorización, el visto bueno del arzobispo don Francisco en ese momento, que además le comentó que ya había oído hablar de los retiros de Emaús y que tenía ganas de que alguien se lo propusiera para arrancar aquí en Pamplona. Mujeres arrancó en noviembre de 2016 y el primer retiro de hombres fue en enero de 2017 en la parroquia San Fermín. Y posteriormente en marzo pues fue el primer retiro de FETA, que son pues los jóvenes de la familia de Emaús. Pues a raíz de aquí, desde la parroquia San Fermín, se fue extendiendo, pues fuimos padrinos de otras parroquias, de otras localidades, y así extendimos Emaús a Ayete en San Sebastián, a Vitoria, a La Rioja, a Valle de Hues en 2023. Después del padre Santiago Arellano, que volvió a Toledo, vino aquí el padre Paco Martín, ¿verdad?, que es el que ahora está en Valle de Hues, y a la parroquia San Fermín pues vino el padre Óscar Azcona, que es el que en la actualidad está en la parroquia pues, como nuestro guía espiritual en los retiros. Y bueno, eso es un poco la trayectoria de los retiros de Emaús. Desde 2024 están en en Tudela. También, En Tudela, perdona, en Tudela. Gracias, señor. La verdad es que el que quiere hacer un retiro tiene fácil, porque tiene en Tudela, en Pamplona, en Vitoria, en San Sebastián, Hay muchas Zumárraga, posibilidades. Sí. Zaragoza. Entramos un poco hasta donde se puede decir, porque ya sabemos que bueno, pues Emaús, pues la dinámica interna es bueno vivirla por primera vez sin saber todo mucho, pero ¿cómo es un retiro de Emaús a grandes rasgos? ¿En qué parámetros se mueve? Bueno, se basa en el pasaje del Evangelio del capítulo 24 de San Lucas,
del versículo 13 al 35, que narra cómo después de la muerte del Señor, dos discípulos, uno se llama Cleofás y el Evangelio dice Cleofás y otro, vuelven a su pueblo que está en Emaús y la verdad es que vuelven decepcionados, yo diría que con un punto de enfado, porque bueno, han estado siguiendo al Señor durante 3 años y bueno, pues resulta que pues esa persona que ellos creían que era, pues que iba a ser su líder liberador, pues resulta que ha sido injustamente condenado, ha sido torturado y en último término crucificado, y la verdad es que vuelven decepcionadísimos, ¿no? Durante el trayecto de vuelta a Emaús, bueno, pues se les une un caminante que les empieza a explicar las Escrituras. Cuando el día termina, el caminante hace ademán de irse y ellos pues le invitan a que se quede. En un momento dado, durante la noche, el caminante parte el pan, digamos que estamos viendo la Eucaristía, y los dos discípulos se dan cuenta de que quien ha caminado con ellos durante todo ese trayecto, pues ha sido Jesucristo resucitado. En ese momento él desaparece y bueno, pues se dan cuenta que lejos de, bueno, pues se sienten absolutamente liberados, ¿no? Y lo que hacen es pues volver a Jerusalén para decir a todos los discípulos que lejos de que Jesucristo hubiera muerto, Jesucristo ha resucitado. Y es la buena noticia. En ese sentido, dentro del retiro, lo que los asistentes o caminantes ven es cómo en personas normales el Señor ha estado caminando con ellos, cómo personas normales han tenido un encuentro con el Señor, y durante el retiro los asistentes pues se pueden dar cuenta de cómo también en el caso de su propia vida el Señor ha estado caminando con ellos. Es un retiro, un formato muy sencillo, súper entretenido. Empieza el viernes por la tarde, termina el domingo por la tarde, y la verdad es que, en fin, bueno, pues es para todo el mundo, ¿no? Porque, bueno, pues para el que no haya hecho nunca un retiro es un formato sencillo, y para el que haya hecho muchos retiros, pues también está muy bien porque es un formato que es como original, o sea, es distinto, digamos, ¿no? Por entrar en las concreciones, ¿hay un número ilimitado de participantes? ¿Y qué perfil a quién está destinado más concretamente, o es muy amplio? Bueno, ahí depende un poco de la capacidad que tenga la casa de ejercicios donde se vaya a hacer el retiro. Aquí nosotros, tanto San Fermín como Valle de Hues, hacemos en la casa de ejercicios de Burlada de las Esclavas de Cristo Rey, y la capacidad es de unos 60 caminantes y luego otros tantos servidores que nos llamamos los que estamos organizando el retiro, más o menos. O sea, la capacidad es de 60 y 60, más o menos. ¿Y a quién va destinado el retiro? Pues es que no hay ninguna limitación. Cualquier persona puede hacer el retiro de Emaús. Puede ser gente que sea cercana a la fe, que ya tenga fe, o gente que no tenga fe, que esté buscando algo en su vida, en esta vida tan materialista en la que vivimos, ¿no? Pues gente que está en continua búsqueda, no sabe qué está buscando y viene a hacer el retiro de Emaús, pues a ver qué encuentra, a ver si encuentra algo. La verdad es que hay de todo. Sí, hay de todo. Bueno, pues como dice Carlos, sí. Gente que está muy cercana a la fe, que practica mucho, gente que es creyente pero no practicante, gente que incluso no es creyente, gente que va yo te diría que casi por pura curiosidad. Y la verdad es que, en fin, las experiencias que ves son preciosas, la verdad. Un poco las limitaciones, sí que separamos en hombres y mujeres, que eso igual hay gente que le puede crear un poco de rechazo. Cuando haces el retiro entiendes por qué separamos hombres y mujeres, ¿no? Entonces, los pequeños de la familia, que hemos comentado antes, FETA, son jóvenes y ahí sí que están juntos pues los jóvenes chicos y chicas, ¿no? Y más o menos entre 20 y 30 años es la edad de FETA. Y los benjamines de la familia, que son Bartimeos, estos sí que son de 16 a 20 años. Entonces, más o menos, no es fijo la edad de cada tramo de los retiros, pero más o menos se engloban en esas edades. ¿Os habéis encontrado más gente de iglesia o más un perfil de fuera de la iglesia que andaban buscando? De todo. De todo. De todo. O sea, tampoco me atrevería a decir porcentajes, pero nos hemos encontrado gente que estaba fuera de la iglesia y ahora está dentro, gente que estaba muy dentro de la iglesia y ahora está más dentro. Es que hay de todo, la verdad. Y luego es que yo creo que Emaús también tiene una ventaja, que es lo que he dicho, que es que como tiene un formato tan sencillo, o sea, al final yo creo que estés dentro o estés fuera,
es un fin de semana en el que mínimamente desconectas y en el que mínimamente reflexionas. Luego ya dependerá de lo que abras tu corazón, pues en fin, que puedas tener un encuentro, que ese encuentro sea pues de mayor o menor grado, ¿no? Pero desde luego que como mínimo vas a desconectar y en ese sentido pues merece la pena siempre. O sea, te encuentras, bueno, pues yo creo que de todo. Muy bien, vamos a ver este primer vídeo que hace referencia al Evangelio de este domingo de la Ascensión. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, le adoraron, aunque algunos dudaron. Y acercándose Jesús les habló diciendo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Estamos en este domingo grande de la Ascensión, jornada, no lo he dicho, pero bueno, jornada de las comunicaciones sociales. Nos felicitamos todos los que estamos en el mundo de la comunicación, anunciando la vida de la Iglesia, ¿no? Y también pues es el envío misionero. Estamos hablando hoy de la realidad de Emaús, estos retiros que tanto bien han hecho a tanta gente. Hemos hablado un poquito bueno, pues de cómo se enmarcan estos retiros, perfil de personas a los que están destinados, pero bueno, aquí estáis vosotros que habéis pasado por los retiros, ¿no? Contarnos un poco vuestra experiencia. Primero, ¿por qué decidisteis? Porque hay un momento, claro, de decisión personal, decir, voy a ir a este retiro, ¿no? ¿Cuál fue la causa, la motivación? En fin, ¿y cuál fue vuestra experiencia? Bueno, pues en mi caso, mi cuñado había hecho el retiro de hombres previamente y mi hermana quería apuntarse al retiro. Entonces es que directamente me apuntó. Yo no dije que no y allí me planté, la verdad que sin ninguna expectativa y la verdad que ha sido un regalo de fin de semana y bueno, y un regalo para mi vida y para los que me rodean, sobre todo. Pues yo la verdad es que no conocía nada, yo no conocía los retiros, la verdad. Pero dentro de, digamos que dentro de mi familia, dentro del matrimonio, pues estamos en un momento en donde sentíamos la necesidad, tanto mi mujer y yo, como de hacer algo, ¿no? Estamos en un momento en donde nos sentíamos un poco católicos incoherentes, ¿no? Vamos a decir que éramos un poco católicos sociales, ¿no? Estos de misa de domingo y poquito más, ¿no? La Javirada de todos los años, es una confesión al año y en fin. Y o sea, un catolicismo un poco pobretón, ¿no? Entonces sentíamos la necesidad pues de hacer algo, tampoco sabíamos muy bien qué. Y coincidió esto en mayo del 23, cuando Paco vino a la parroquia, pues a nuestra parroquia, entonces anunció que se iba a hacer el primer retiro de Emaús y pues mi mujer se apuntó. Y bueno, pues se apuntó en mayo del 23, primer retiro, y salió encantada, la verdad. Y ya no me quedó otro remedio, claro, viendo cómo estaba, dices, ostras, eso que está viviendo ella, pues lo quiero para mí también, claro. Y entonces en pues los fines de semana siguientes, que fue ya en pues, finales de mayo, bueno, pues fui yo. Y la verdad es que pues la experiencia fue increíble, muy buena, muy buena, muy buena. La verdad es que supuso un volantazo. En el sentido de que ibas, bueno, pues por un camino que yo creo que no nos encajaba del todo, y el retiro supuso redireccionar eso y ir hacia una senda en la que estamos encantados, la verdad. Ya sé que es difícil verbalizar estas cosas, tampoco son cosas muy... La fe siempre es íntima, ¿no? Pero ¿qué aspectos de la fe habéis como remarcado más? ¿Es una experiencia de la misericordia? ¿Es una experiencia de la práctica de los sacramentos más intensa? ¿Es una práctica de la vivencia mejor de la vocación? ¿Qué es lo que os ha aportado o ha cambiado más la visión vuestra a raíz del retiro? Yo en mi caso, a mí me ha ayudado a bajar la fe racional que tenía, muy racional, a bajarla al corazón. Ese encuentro, como hablábamos antes, ¿no? con Jesús resucitado y Jesús misericordioso, ¿no? Que no solo siempre te acompaña
siempre te ha acompañado en el camino y te va a acompañar, sino que es que siempre te va a perdonar, siempre que pidas perdón, siempre te va a perdonar. Entonces eso da mucha paz, da una paz muy grande. Sí. Pues en mi caso, pues que el Señor ha entrado en mi matrimonio, entrado en nuestra familia. Si a mí me preguntan antes del retiro, a pesar de que, en fin, pues yo podía parecer católico, ¿has tenido un encuentro con el Señor? Pues en el fondo te diría que no, hubiera dicho que no. O pues el Señor está en medio de tu matrimonio, pues no, o en tu familia, pues tampoco. Y ahora sí está. O sea, ya es un matrimonio a tres, es una familia en donde estamos el matrimonio, los hijos, y está Él, y coincido con Carol en la paz. O sea, yo lo pensaba además durante esta semana, pues al hilo de un evangelio que había, ¿no? La paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz que es como tranquilidad en el orden, ¿no? Y la verdad es que es una paz que es una gozada, ¿no? Es una huella de Dios la paz, sí. Sí, y yo esa paz no la había sentido, pues no la había sentido nunca, la verdad. Yo creo que lo habéis dicho, pero ¿por qué tiene tanto éxito? ¿Por qué creéis que efectivamente se ha proliferado y la gente sale cantada y no es una cosa que haya muerto en su práctica, sino al revés, ha ido a más? Pues por lo que hemos dicho antes, en este mundo tan materialista en el que vivimos, pues es que la gente consume mucho, viaja mucho, pero en el fondo no está satisfecha, está buscando, está en una continua búsqueda y está buscando algo más. Entonces, yo creo que es ese afán de búsqueda, ¿no? Ese afán de búsqueda que tiene el ser humano de algo trascendente, lo que le está llevando a mucha gente a hacer Emmaús y a mucha gente a encontrar eso que está buscando, que lleva igual mucho tiempo buscando, y mucha gente te dice, ¿verdad? Jo, es que ahora verdaderamente he encontrado lo que llevaba tanto tiempo buscando, ¿no? Sí. Y luego yo creo que es que también te das cuenta que la fe es bastante más sencillo de lo que a veces tendemos a pensar, ¿no? Entonces yo creo que eso en el retiro pues lo ves, ¿no? Porque ves el ejemplo de personas que son como tú, de cómo viven con el Señor, y dices, ostras, y es que al final pues es lo que también el Evangelio dice, ¿no? Que es la fe de los humildes, de los, ¿no? Hay que hacerse niño, ¿no? Y en ese sentido, pues a veces es bastante más fácil de lo que pensamos, ¿no? No hay que ser un gran teólogo para seguir al Señor, ¿no? Vamos a ver este segundo vídeo de este domingo grande de la ascensión del Señor al cielo. Hoy los gobiernos no mandan, hoy manda el capital. Hoy manda los mercados, que son los especuladores, la bolsa y los banqueros. Otra cosa es que todas las personas están muy bien educadas para decir, eso no hay quien lo cambie. ¿Cuántas veces nos lo han dicho? ¿A mí? Todo el mundo que tiene más de 40 años. Y no se puede consentir. Entonces, yo llevo harto personalmente desde hace mucho tiempo. Este verano dije, no más. Decidí no estudiar, decidí no trabajar y decidí dedicarme a cambiar el mundo. Bueno, ya. Un poco más tiempo. Más vale tarde que nunca. Sí, más vale tarde que nunca. Unos años tenían que haber despertado. Que nunca. Aquí se han dormido demasiado. Vamos a ayudarle. Están asombrados, además. Están haciendo lo que nunca se ha hecho en el mundo. Con pasividad, con democracia, sin problemas, sin que vengan diciendo que te llevan a la cárcel. No hay que perder nunca la ilusión. Pero si yo me preguntaba, yo llevaba un año y pico preguntándome cómo no explota la juventud, cómo no explota la juventud. Así que aprovecharlo. Claro, ese es el arranque. Cómo sufren y trabajando con poco dinero y todas estas cosas, y las horas que echan, y el trabajo precario que tienen. Esto que empieza aquí, pues luego irá a Cataluña, a Barcelona, irá a Sevilla, a Zaragoza y luego irá a Mérida, a Badajoz, a todo, pero a donde tiene que triunfar es aquí.
Estamos ya en la recta final de nuestro programa hablando de los retiros de Emaús con Íñigo y Carol, de los retiros de Emaús, de hombres, de mujeres. Hemos hablado del retiro, pero ¿qué pasa después del retiro, ¿no? Gente que fuera de iglesia, pues supongo que es un caso también muy que no está vinculado a ninguna realidad, que no sabe, ¿no? ¿Qué pasa después del retiro? Pues cuando acaba el retiro, invitamos a todas las personas que han hecho el retiro a volver a sus parroquias, a volver a sus comunidades, los que la tengan, y a contar pues esa experiencia que han vivido durante ese fin de semana, sin contar los detalles, ¿verdad?, del retiro. Y para el que no tenga parroquia, para el que no tenga una comunidad donde compartir la fe, pues les ofrecemos una comunidad, que es la familia de Emaús. Nos reunimos todas las semanas ya para preparar el siguiente retiro. Acaba un retiro y ya empezamos a reunirnos para preparar el siguiente retiro, que va a ser en 6 meses. Entonces pues nos juntamos, rezamos juntos, tenemos una pequeña comunidad y primero invitamos a que vayan a sus parroquias o a sus comunidades, y luego si no tienen parroquias pues les invitamos a que nos acompañen a nuestra comunidad de Emaús. De hecho, uno de los grandes frutos del retiro yo creo que es que aumenta la involucración del que ha hecho el retiro en la vida parroquial de una manera, vamos, importantísima, claro, ¿no? Vamos, sí. Y yo por lo menos pues lo he vivido así, ¿no? Ahora en cuanto se monta una actividad parroquial y el párroco dice necesito un voluntario, y, no sé, levanta el dedo, claro. Automáticamente, ¿no? Estás continuamente con ganas de, bueno, pues con ganas de servir y con ganas, bueno, pues de hacer cosas, ¿no? Porque pues le empiezas a coger el gusto, ¿no? Y bueno, pues como decía Carol, cada cual en su parroquia, y por supuesto pues todas las semanas pues ya nos dedicamos un día pues a ir preparando el siguiente retiro. Para uno, esto como cuando vienen los seminaristas, ¿no? Uno que nos esté viendo ahora y esté inquieto y bueno, note que está llamado a ir al retiro. Bueno, en fin, ¿por qué debería por lo menos considerarlo? ¿Qué pierde? ¿Qué gana? ¿Por qué le invitaríais? Pues tiene mucho que ganar y nada que perder. O sea, es un fin de semana, son 48 horas de retirarte de esta vida loca que llevamos, de trabajo, de vivir a un ritmo muy alto, y es un fin de semana, pues eso, que va a recibir, que va a salir con paz, con esa paz que mucha gente está buscando, y que de verdad que es un regalo. Yo solo puedo decir que es un regalo de fin de semana y que animo a todo el mundo a que se apunte al retiro. Comentamos antes, ¿no?, que como mínimo vas a desconectar, eso como mínimo. O sea, vas a estar un fin de semana en donde vas a estar con gente, bueno, que yo creo que es maja, ¿vale? Va a ser súper entretenido y, pues como digo, mínimamente vas a desconectar. Y de ahí, en fin, pues a lo que tu corazón quiera. Muchas veces cuando invitas, en fin, somos como somos, ¿no? Y hay mucha gente, no, es que no es, yo quiero, pero no es mi momento y tal. Pues yo lo que diría es, bueno, en fin, esto es un retiro precisamente para la gente que piensa que no es su momento. Porque justamente, ¿no? O sea, yo lo pienso ahora, que lo hice en junio del 23 y, con mi mujer comento muchísimas veces, ¿no? Ostras, si hubiéramos tenido esto hace, claro, en vez de en el 2023, en el 2003. Claro. Bueno, pues hubiera sido mejor, y si hubiéramos tenido el 93 en donde hubiéramos hecho FETA, pues todavía mejor, ¿no? Claro. Muy bien, pues no tenemos más tiempo, pero vamos, desear que haga mucho bien, que el Señor toque muchos corazones a través de los retiros de Emaús, y que también vosotros con vuestro testimonio pues alcancéis también a muchas personas y a muchos corazones. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Alfredo, muchas gracias. Pues nada más, con esta alegría, recogiendo el mandato del Señor el día de la Ascensión, id y anunciad el Evangelio a toda la creación, y 2000 años después lo continuamos haciendo. Nos preparamos para Pentecostés, la Pascua tercera del año, con la que terminaremos el tiempo pascual de este año el próximo domingo. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.